Estamos en Caracol Sostenible, donde hablamos de sostenibilidad y por supuesto de los ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han convertido en una gran guía para las empresas, para el ciudadano del común, para el mundo entero. Y qué mejor para hablar de los ODS que hablar con Paula Caballero, quien es una de las artífices de este importante logro que hemos tenido a nivel mundial, y es tener una ruta que nos guíe hacia un mundo más sostenible, hacia un mundo mejor. Paula Caballero, bienvenida a Caracol Sostenible. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Paula, sin duda la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿De dónde surge la idea de crear unos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuándo nacen? ¿Cómo nacen? Hablemos de eso. Gracias por la pregunta y arrancaría diciendo con gran orgullo que los ODS fueron realmente hechos en Colombia, o por lo menos fraguados en Colombia. Los ODS surgieron de una preocupación. Lo que hace ya muchos años fue en el 2010, cuando se empezaba a vislumbrar que había un gran evento en el escenario internacional, que en ese momento estaba a 2 años, que era la cumbre de la Tierra, en su tercera versión, 20 años después de esa famosa cumbre de la Tierra en Río, que generó pues lo que conocemos hoy en día como las convenciones de diversidad, de cambio climático, en fin, realmente un momento histórico en esta lucha, en estos avances por la sostenibilidad. Entonces, al mirar las posibilidades que teníamos para lograr realmente capitalizar en esa que sería la tercera cumbre de la Tierra e iba a tener lugar también en Río de Janeiro, en Brasil, surge la idea de hacer algo que realmente nos ayudara a mover la agenda internacional y a lograrle a muchos actores del sector público, el sector privado, el sector financiero, pequeños productores, academia, cómo podíamos encontrar un mecanismo que nos ayudara a avanzar en esa trayectoria hacia el desarrollo. Y mirando para atrás, yo había identificado que algo que había tenido gran resorte, gran resonancia, eran los objetivos de desarrollo del milenio, que era un marco de un conjunto más pequeño, más reducido de unos objetivos sociales que habían tenido gran potencial, que habían creado movimientos, por ejemplo, en torno a la vacunación a nivel global. Entonces, la idea era capitalizar, construir sobre algo que ya había demostrado que era muy decisivo, pero ampliarlo para las necesidades de este siglo, de un mundo actual complejo en la cual esa división que a veces es muy artificial entre las áreas o las dimensiones sociales, económicas y ambientales se tuvieran en cuenta con igual peso y de igual manera. Y de ahí surge la idea de que lo que se podría llevar para esta tercera cumbre de la Tierra en el 2012 era un marco reformado, por así decirlo, que incluyera esas tres dimensiones y que llamaríamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esa idea, ese chispazo, por decirlo en buen colombiano, fue el comienzo de una historia, de una trayectoria muy compleja que tardó año y medio, que contó con el aval de muchos y que realmente terminó haciéndose realidad gracias a un movimiento que Colombia creó y lideró a nivel mundial, que logró hacer lo imposible porque hubo muchísima resistencia a muchos niveles y en muchas instancias a esta idea que hoy en día parece obvia, pero en el momento fue muy revolucionaria. Muy Paula, bien. pues es de verdad un gusto tenerte con nosotros aquí en Caracol Sostenible. Y también nos gustaría que nos contaras un poquitín, digamos, detrás de cámaras de lo que pasó ahí, porque como dices, no fue una tarea fácil. Poner de acuerdo a 193 países, digamos, a las Naciones Unidas, toda en conjunto, pues supongo que no habrá sido nada fácil. ¿Cuáles fueron, digamos, esas dificultades mayores que encontraron ustedes, esas resistencias? Pero sobre todo nos gustaría saber cómo lograron tener ese éxito tan significativo. Muchas gracias. Voy a tomar tu pregunta en dos etapas. La primera es de por qué fue tan difícil y la segunda es qué hicimos al respecto. La razón que fue tan difícil es porque realmente marcó un cambio de paradigma. A nosotros nos gusta mucho usar a veces palabras como paradigma o transformación, pero muchas de las cosas que hacemos son simplemente pequeños ajustes. Y lo que se necesita realmente son cambios a nivel de sistema, cambios de raíz, cambios muy ambiciosos y grandes. Y eso fue lo que propusieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por eso hubo tanta resistencia.
de varias maneras eran, como les digo, en el momento revolucionario. Lo primero es que hasta el momento todas las, por así decir, las métricas, los marcos que se habían adoptado en Naciones Unidas tenían un enfoque puramente social. No hablaban de temas de competitividad, de género, de educación, de energía. Y pues evidentemente una agenda realmente de desarrollo no se puede avanzar sin considerar las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Entonces, eso fue considerado un absurdo y a mí me dijeron que estaba tratando de crear, los términos que usaron no fueron muy elegantes, pero de crear una suerte de piñata que no tenía ningún sentido y que iba a ser imposible implementar, que no era viable tener una agenda integrada que abarcara todas estas dimensiones. Otra razón por la cual hubo una enorme resistencia es porque por primera vez, de una manera muy clara, se estaba pidiendo que fuera una agenda universal. ¿Eso qué quiere decir? El marco anterior, por ejemplo, al que hacía referencia, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eran muy sencillos, estaban dirigidos exclusivamente a los llamados países en desarrollo. Y lo único que los llamados países desarrollados tenían que hacer era ofrecer apoyo financiero o tecnológico o capacitación, no era muy claro de qué manera o cómo o cuánto, pero tenían que apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo y también estaba implícito que los países desarrollados habían alcanzado como un nivel máximo de desarrollo, que ellos ya tenían todo resuelto y que era una función de los países en desarrollo imitarlos y por decir alcanzarlos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible entra y dicen, no, esta no es una agenda para el mundo en desarrollo, esto es una agenda universal. Es una agenda que reconoce que absolutamente todos los países del mundo, respectivo de dónde estén avanzando en diferentes parámetros, tienen un papel y una función. Y que además hay temas de, por ejemplo, migración, flujos de comercio, flujos de información, flujos financieros que exigen una respuesta global. Lo mismo cuando hablamos de temas como biodiversidad o cambio climático, esto no lo resuelve un país. Son lo que llaman los temas de bienes públicos globales que también tienen que ser abordados en esta agenda. Entonces fue revolucionario porque, como me decían cuando empecé a proponer esto ya a las negociaciones, personas o representantes de países desarrollados me decían, pero Paula, usted, si entiende lo que está haciendo, usted está diciendo que yo, que represento a X país desarrollado, voy a tener que rendirle cuentas a Naciones Unidas de lo que yo estoy haciendo. Yo les decía, sí, exactamente eso es lo que se está proponiendo. Eso es lo que propone Colombia. Entonces, el hecho de impulsar una agenda en la cual puede que hubiese responsabilidades diferentes o prioridades diferentes, eso en sí ya fue revolucionario porque dejó de marcar un mundo absolutamente bifurcado, por así decirlo, en la cual solamente tenían que actuar los países en desarrollo a un mundo en el cual reconocemos que todos tenemos y que todos los países tienen un papel que jugar. Pero el tercer aspecto es que decíamos que los países solos, los gobiernos solos, no van a poder impulsar y responder a esta agenda, a las necesidades tan apremiantes, tan ambiciosas que se necesitan. Entonces fue una agenda que fue construida a la mano con sociedad civil, con el sector privado, con académicos, con ONGs. Fue una agenda que realmente tuvo el concurso y fue muy participativo la manera como se creó y tuvo el concurso de toda esta gama de actores. Esas tres funciones, y podría hablar de otras, pero destacaría que esos son tres aspectos por los cuales hubo tanta resistencia, pero también por la cual logramos que los ODS, una vez adoptados, ayudaran a realmente cambiar la manera como se entiende y cómo se ve el desarrollo. Y si me permiten hacer una anotación, ese llamado a un cambio sistémico fue exactamente lo que se ha buscado esta semana que ha pasado en el Summit de Regeneradores que tuvo lugar en Cali. Es buscar, impulsar, crear, habilitar las condiciones para que en el campo agropecuario, que es tan importante para la seguridad alimentaria, que tiene impactos climáticos, que tiene impactos en los temas de manejo de recursos hídricos, de biodiversidad, en fin, toda es una agenda muy integrada, la agenda agropecuaria, que manejemos y que impulsemos un sector agropecuario que también sea más sostenible y por lo tanto va a ser más competitivo y más productivo. Es un ejemplo lo que estamos buscando desde TNC en el sector agropecuario, es un ejemplo del tipo de enfoque y de impulso, de ambición que estábamos buscando mover con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahí esa es la primera pregunta que me hace de por qué hubo esa resistencia.
Y como le prometí, iba a seguir con la segunda pregunta, que es ¿cuál fue el proceso? Fue un proceso súper complicado, entonces creo que en el tiempo que tenemos no puedo entrar en tanto detalle. Escribí con Patti Londoño, que era la viceministra de Asuntos Multilaterales en Cancillería y realmente fue la gran socia y quien hizo posible que esta agenda prosperara. Un libro con muchísima más detalles, entonces está disponible gratis en una página que podemos compartir con sus audiencias si tienen interés. Pero en resumidas cuentas, lo que hicimos fue voy a puntualizar un par de cuestiones. La primera es que no seguimos un proceso formal dentro de Naciones Unidas. Sabíamos que necesitamos el aval de 193 países, pero conociendo lo pesado de los procesos formales, hicimos un proceso que fue un poco como si operáramos, por decir, como una ONG dentro de Naciones Unidas, a pesar de ser un gobierno. Entonces, creamos un movimiento interno en la cual empezamos a crear toda una gama de actores muy diversos que fueron gradualmente entendiendo los beneficios de lo original, la importancia de esta agenda y se fueron sumando. Entonces, creamos como una masa crítica de apoyo a esta idea. Otro tema que hicimos que fue importante es que hicimos muchísimas consultas y las consultas no estaban enfocadas a, como se dice, a los que ya estaban convencidos. No, enfocamos a ellos, pero también de manera importante a los que estaban opuestos de manera fehaciente a esta agenda, porque necesitábamos que ellos, en vez de que simplemente eran me opongo, que ellos mismos pudieran procesar en sus propias mentes por qué se oponían a esta agenda, qué era lo que no les gustaba de esta agenda. Porque en la medida que se les obligaba, en el buen sentido de la palabra, o se les invitaba, se les hacía posible que ellos procesaran por qué esta agenda les parecía tan terrible, pues se abría un espacio para un diálogo. Y eso fue lo que pasó. Algunos de las personas que eran los opositores más acérrimos se convirtieron en los grandes, no solamente embajadores, sino los grandes guerreros de esta agenda. Y un gran ejemplo es el delegado de Pakistán, que fue, a mí me llaman la mamá de los ODS, yo diría que él es el papá de los ODS, pero él inicialmente estaba completamente opuesto a esta agenda y con el tiempo lo fue viendo y luego se sumó. Y creo que otro tema importante de todo esto es que supimos posicionar esta agenda de manera tal que también creáramos un formato para su seguimiento. Nosotros sabíamos que si simplemente lográbamos que se dijera que los ODS son buenos, importantes, pues hasta ahí llegaban, esto nunca se iba a implementar. Y nosotros creamos, y acá quiero reconocer el gran papel que jugó la presidencia de Brasil en Río+20. Los brasileros desempeñaron un papel decisivo y fueron realmente con una diplomacia brillante. Se permitió crear, entre todos creamos lo que fue un grupo de trabajo abierto, o sea, un espacio posterior al cierre de la conferencia en el cual ya estaba creadas las condiciones para que pudiéramos tener esa negociación que no era política, sino una negociación técnica a fondo con todos los expertos. Y de ahí es que realmente en ese espacio fue que se fraguó la riqueza y la profundidad, la relevancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Paula, pues usted nos ha hablado aquí de desarrollo, nos ha hablado de consensos con aquellas personas que no estaban muy de acuerdo con estos ODS, nos ha hablado de alianzas y uno de los objetivos justamente habla de eso, el objetivo 17 alianzas, y creo que usted logró explicar de una forma magistral cómo lograr esa alianza de todos los países y me siento afortunado porque esta es una conversación que lo absorbe a uno, de esas conversaciones en las cuales uno se siente muy a gusto de aprender tanto y el tiempo quizás no nos da para poder desglosar todo eso que usted tendría para contarnos, pero desde el año 2015 cuando se empiezan a implementar los ODS hasta el momento en el cual estamos haciendo esta entrevista han transcurrido 10 años y si usted mira hacia atrás, ¿qué se ha logrado? ¿Y hace falta alguno de ese? ¿Incluiría alguno más en este momento? Mire, esa es una pregunta que me hacen mucho en estos días y yo le diría lo siguiente. Uno, fue muy difícil lograr los objetivos. Fue un momento muy puntual de la diplomacia multilateral y cualquier esfuerzo de ampliar o cambiar los ODS va a dar como retorno algo mucho menor e inferior a lo que tenemos hoy en día. Entonces, lo primero es un llamado
a que busquemos mirar cómo podemos continuar y mejorar la implementación de los objetivos que existen, pero que no busquemos tratar de reinventarlos o cambiarlos porque el espacio político a nivel multilateral simplemente no existe. Es como decir que vamos a volver a negociar el Acuerdo de París o otros momentos decisivos que se han logrado que obedecieron a una serie de circunstancias muy específicas. Lo segundo es que los objetivos de desarrollo sostenible van mucho más allá de los 17 objetivos. Es una mentalidad. Lo que los objetivos estaban y lo que Colombia estaba tratando realmente de impulsar era, como decimos en el libro, cambiar la manera como se entiende el desarrollo, que redefiniéramos el desarrollo, para que dejamos de ver los temas económicos, el tema social, el tema económico en silos, encasillados, que es lo que siempre hacemos, y que realmente se impulsara una agenda de integración en la cual una métrica, por ejemplo, que tiene que ver con nutrición infantil, se entendiera como una métrica decisiva para la prosperidad a largo plazo de un país y no simplemente como un tema social del ICBF o de otra agencia, que fuera un tema que realmente sumara el esfuerzo de todo el gobierno para lograrla. Y si se hace así, empieza uno a ver que se vuelve un punto alrededor del cual se puede estructurar toda una agenda, no de una agencia, sino del gobierno. Y en muchos, cualquier tema de los ODS se puede mirar con esa visión de como todo gobierno, en el sentido de que usted puede hablar, por ejemplo, de eficiencia en el uso del recurso hídrico, que es un tema que tiene que ver con acceso a nivel urbano, que tiene que ver con cómo se están gestionando los ecosistemas y las cuencas, que tiene que ver cómo se utiliza el agua en los entornos industriales o agropecuarios. Entonces, a lo que estoy haciendo un llamado es que los ODS lo que buscaban y lo que buscan, el llamado, la invitación, es a que dejemos de ver todo en casillas y que no miremos cómo estamos haciendo con este objetivo y con esta meta, sino que entendamos realmente una meta determinada, no solamente si tenemos una métrica muy específica, pero cuáles son las otras áreas, las otras dimensiones que se ven incorporadas y que tienen que tomarse en cuenta. Temas de educación, por ejemplo. El tema de educación se ha mostrado claro. Uno puede tener una medición que está diciendo cuántos niños van al colegio, o cuántos niños están llegando pasando a primaria, o cuántas personas están accediendo a educación primaria o terciaria. Pero de manera importante también es cuáles son los impactos de ese acceso a una mejor educación. En muchos lugares del mundo se ha visto, por ejemplo, que las mujeres que tienen acceso a educación puede que tengan sus hijos un poco más tarde en la vida, de manera tal que ya se han consolidado como profesionales y pueden ofrecerle una mejor calidad de vida a sus familias. O que tienen unos hijos que son más saludables y más sanos, que tienen mayor conocimiento y capacidad de brindarles no solamente un entorno más saludable, sino, por ejemplo, mejor nutrición. Entonces, cuando uno deja de ver todo de esa manera tan aislada, empieza a ver la riqueza de ese entramado del desarrollo. Esa es la invitación de los ODS. Entonces, la invitación ahora, en este momento y mirando para adelante, es que los gobiernos, el sector privado, el sector financiero, los productores, así sean una pequeña asociación de productores o algo como un Fedegan o un Fedepalma, que todos, la invitación es que miremos el trabajo que hacemos, el espacio en el cual tenemos influencia, en el cual somos productivos, y lo miremos con esos ojos integrales, la cual estemos entendiendo cuáles son las dimensiones sociales, ambientales, económicas que entran en juego y cómo podemos hacer para maximizarlas todas. Eso ya cambia la manera como tomamos decisiones, el tipo de política pública que adoptamos, el tipo de inversiones que hacemos, el tipo de incentivos que creamos y qué dejamos de hacer o qué dejamos de comprar o qué compramos, porque todos tenemos un papel en la implementación de los ODS. Paula, ya aprovechando lo que mencionaba Juan Manuel acerca de estos 10 años en donde ya se han comenzado a avanzar y pues muchos países han mostrado avances significativos, vemos que solamente, según las Naciones Unidas, solo el 16% de los objetivos de desarrollo sostenible pues van en buen camino, pero hay un altísimo porcentaje que como el 35% que difícilmente se van a cumplir e incluso ya se estaban hablando de ampliar esos plazos de 2030 algunos al 2040 o al 2050. Cuéntanos cómo ves tú esos avances, cuáles son como las luces y cuáles son las sombras. ¿Cómo percibes después de 10 años, estando solamente a 5 años
de lograr nuestras metas esta situación actual? Pues mira, lo primero que yo diría es que creo que es muy relevante que 10 años más tarde sigamos hablando de los ODS, que no hayan, digamos, expirado, que no se hayan convertido en como algo que tuvo resonancia en un momento, pero murió en el camino. Porque realmente pues la negociación de Río+20 fue súper compleja y de los pocos temas o el único tema que realmente alcanzó esa relevancia global y esa capacidad de jalar y de crear movimientos a nivel global fueron los ODS. Entonces, eso creo que ya es notable. Siguiente punto era lo que yo decía. Estamos midiendo todavía de una manera muy angosta o muy estrecha cómo se están logrando los objetivos. Claro, es preocupante decir que solamente el 17%, pero yo lo que preguntaría es también si estamos, si yo cuestiono esa medición porque creo que se está haciendo con una mirada muy angosta, muy estrecha, muy pequeña. Entonces, un ejemplo que le doy como para hacer una analogía es que muchas veces cuando uno está tratando de apoyar un gobierno a que haga, por ejemplo, una mayor inversión en temas de cambio climático, lo que se busca arrancar es hacer una revisión de cómo se han sido los desembolsos o el manejo del presupuesto nacional. Y muchas veces lo que uno puede demostrar al hacer ese análisis es demostrarle al gobierno que no están pasando de una tabula rasa, o sea, que no es empezar de ceros, que ya hay muchas inversiones que no se habían visto como que contribuyen al cambio climático, pero que sí hacen parte de esa respuesta del gobierno a cambio climático, tanto en las dimensiones de adaptación como en las dimensiones de adaptación. Entonces yo diría lo mismo, lo que yo cuestiono es si ese 17% se está midiendo de una manera muy estrecha, digamos, mirando, por ejemplo, en temas de gestión eficiente del recurso hídrico. ¿Cuáles son las métricas, las mediciones que estamos usando para eso? Y si vamos a decir que no se está implementando, ¿cómo podemos hacer para mejorar una implementación que no sea simplemente mirando esa visión muy estrecha de una métrica, de una meta específica, sino que lo estemos mirando realmente en su dimensión más amplia? Los ejemplos que estaba dando es nutrición infantil, perdón, de nutrición infantil, o lo que estaba mencionando de educación. A mí lo que más me preocupa es que seguimos, para citar o parafrasear esa famosa frase de Einstein, que hacemos lo mismo y esperamos retornos diferentes. Y lo que yo veo es que nosotros tenemos sistemas y cuando decimos que vamos a cambiar o ajustar, les hacemos los más mínimos ajustes. Yo llamo eso a hacerle como un manicure a los sistemas. Hacemos pequeños ajustes, seguimos todo sin cambiar. Siguen los mismos incentivos financieros y de comportamiento, los mismos patrones de consumo, de producción, todo sigue igual. Hacemos unos pequeños ajustes y pensamos que eso de alguna manera nos va a dar un mundo más sostenible o más inclusivo. Porque para mí la inclusión es la otra cara de la moneda de la sostenibilidad. Y no es así. Le doy el ejemplo del COVID. En el COVID se habló en el momento que íbamos a tener una renovación, un renacimiento verde, que iban a haber enormes oportunidades saliendo de COVID, de que íbamos a tener unos patrones y unos derroteros de desarrollo diferentes. En Estados Unidos se habló del Build Back Better, o sea, o construir a futuro de una manera mejor. En fin, hubo muchísimas discusiones en el sector financiero, en gobierno, en todo lo que se iba a lograr. La realidad es que no se logró absolutamente nada, todo siguió igual. Se acabó la pandemia, se fue volviendo a la normalidad y volvimos a esa, entre comillas, normalidad, lo que en inglés llaman el business as usual, sin ningún cambio. O peor, o sea, las emisiones de gases de efecto invernadero se dispararon de nuevo, etcétera, porque no había realmente un compromiso con ese cambio. COVID nos mostró qué es la disrupción y de manera positiva, esto lo quiero subrayar. El COVID nos demostró la resiliencia del ser humano, de todos sus sistemas económicos, sociales. El hecho de que sí podemos responder a cualquier tipo o a muchos tipos de crisis que podamos tener. Entonces, eso nos debería dar apetito, nos debería dar la fuerza para decir, bueno, vamos a ver cómo realmente cambiamos de fondo estos sistemas. Y vuelvo al ejemplo de lo que hemos visto esta semana en el Summit Regenerador que TNC con otros socios impulsó para buscar un sector agropecuario regenerativo. Es lo mismo, ahí estamos tratando de ver cómo se puede cambiar todo el sistema, los incentivos financieros que existen, el comportamiento de los productores y el consumidor, el entendimiento de qué es, por ejemplo, una finca bien manejada. Es una finca que no tiene absolutamente ningún árbol, tiene pasto y vaca,
o es una finca en la cual se están practicando o se están implementando unas prácticas regenerativas que permiten darle mayor sombra a los animales, que permite crear, por ejemplo, bancos de alimento para que los animales tengan un engorde más rápido, con mejor valor nutritivo, que sea más productivo, más competitivo y que a la vez ayude a mejorar la condición de los suelos. Por ejemplo, por citar un ejemplo, esos los ODS. Entonces, si seguimos mirando, o sea, cuánta carne están exportando o cómo, no, la pregunta es, ¿estamos impulsando ese cambio de sistemas? Y ese es el reto de lo que nosotros, como en cada uno nuestra esfera de influencia, nuestra esfera de trabajo, tenemos la obligación que hacer en este momento que enfrentamos tantas crisis planetarias. ¿Cómo nosotros podemos desde nuestro espacio impulsar lo que realmente es un cambio profundo y real de los sistemas que nos rodean, para que no volvamos a simplemente hacer ese pequeño manicure y vernos luego sorprendidos de que las cosas no han cambiado, porque tienen que cambiar? Y muy puntualmente acerca de esos incentivos que estás mencionando, ¿cómo ves entonces esa obligatoriedad? ¿Es vinculante ese compromiso de los países con los objetivos de desarrollo sostenible? Mm. ¿Deben responder de alguna manera a las metas propuestas y a los indicadores? ¿O es totalmente voluntario por parte de los países, así como lo es de las empresas o de las personas? Los ODS siempre se previeron y se entendieron como un esquema absolutamente voluntario, igual que los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El sistema multilateral no tiene cómo hacer cumplir lo que en inglés llaman el enforcement de este tipo de marcos de métrica. No hay ninguna posibilidad. Y además no es necesario. Mira, una de las grandes, como digo, fue un proceso muy difícil y una de las críticas es que esto iba a ser, como dicen coloquialmente, una carrera abajo, race to the bottom, como dicen en inglés, ¿no? Se iba a buscar el menor impacto posible, que todo el mundo le iba a sacar el cuerpo y que esto, mejor dicho, esto iba a morir en el intento. Y no ha sido así. Hay muchos, sobre todo el sector privado, muchas veces ha estado a la vanguardia de la implementación de los ODS, aunque es voluntario, porque ven la utilidad. Y de manera creciente yo creo que hay un entendimiento de que estos temas están integrados. Hay hoy en día esfuerzos muy importantes liderados por la banca multilateral, por grandes empresarios, por grandes corporaciones, para tratar de entender cuál es el impacto y el riesgo del clima o de la naturaleza en las cadenas de valor, por ejemplo. Hoy en día hay una visión muchísimo más integral de lo que es la salud pública. Se está viendo con unos ojos muchísimo más amplios y entendiendo diferentes vectores que tienen que ver con temas tanto económicos como ambientales como sociales. Entonces, yo diría que el hecho de que sea voluntario no le minimiza en lo más mínimo la importancia. Incluso temas obligatorios, entre comillas, pues estamos viendo que no se cumplen. Entonces, lo que es importante es que yo creo que los ODS han tenido a su interior un incentivo porque las empresas, los gobiernos, las personas, yo creo que cada vez más están viendo que las cuestiones están integradas. El productor está viendo que hay diferencias o cambios radicales, por ejemplo, en los esquemas de pluviosidad. Se demora muchísimo las épocas de lluvia o hay sequías prolongadas, se están viendo los impactos climáticos. En el sector de salud pública se ven los impactos climáticos. Y a la vez se ve que cuando hay inversiones inteligentes, por ejemplo, en nutrición infantil, dan un retorno enorme, no para los niños, sino para toda la sociedad y para el futuro de la economía de un país. Entonces, esa lógica de los ODS es la que tiene que llevar la diferencia, porque simplemente tener el garrote no va a hacer que cambiemos. Tenemos que estar convencidos y tenemos que interiorizar ese cambio de mentalidad. Y esa de verdad es lo que está en el corazón de los ODS, que cambiemos la mentalidad, la manera como vemos, entendemos y nos relacionamos con el mundo. Pues es el mensaje que siempre queremos entregar aquí en Caracol Sostenible, ese cambio de mentalidad. Pueden existir muchas empresas, pueden existir planes de los gobiernos, puede existir inversión, pero si no tenemos un cambio de mentalidad desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos que empezar a tener ese cambio también de comportamiento que ayude a hacer de este un mundo más sostenible. De esta conversación me quedo con muchas reflexiones, Paula. Hacemos lo mismo y esperamos resultados diferentes y tenemos que dejar eso de un lado.
únicamente estamos haciendo pequeños ajustes, es otra de las reflexiones que nos deja Paula Caballero. Y también lo importante de lograr rediseñarnos, así como lo hicimos durante la pandemia. Estamos dispuestos a hacerlo, podemos hacerlo, ya quedó demostrado y asimismo debemos buscar esta solución para lograr un mundo más sostenible. Antes de finalizar, Paula, ¿cuál es la página en la cual podemos encontrar ese libro tan interesante que seguramente nos dará muchas más luces de cómo ha sido todo este proceso de los ODS? Pues muchas gracias por la invitación. Está en la página de la editorial, es una editorial americana que se llama Lynn Reiner. El apellido es Rinner. Lo pueden buscar. El libro se llama Redefiniendo o Redefinir el Desarrollo. Fue escrito por Patti Londoño y por mí. Lo pueden buscar en Google. Y si van a la página de la editorial y abren donde está el libro en la parte de abajo, hay lo que se llama Open Access. O sea, hubo una donación para que el libro pudiera hacerse público gratuitamente. Desafortunadamente, únicamente está disponible gratis en inglés, pero para quienes lo quieran en español, también con Editorial Javeriana salió una traducción del libro. Entonces, lo pueden acceder gratis en inglés o lo pueden adquirir también en español. Se encuentra en Amazon también o en la página web de la editorial. Y lo pueden buscar como Redefinir el Desarrollo. Paula Caballero, gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible y no solamente eso, gracias por todo eso que ha venido haciendo durante tantos años por la sostenibilidad en el mundo. Nos quedamos aquí con ese gran mensaje en Caracol Sostenible para que logremos tener un mundo mejor.